Bienvenidos, queridos espectadores, para disfrutar de más historias emocionantes y exclusivas cada semana. Háganse suscriptores de nuestro canal, relájense y tomen su café. El zumbido comienza al anochecer y se detiene al amanecer. Esto es normal. Si el zumbido se detiene durante las horas nocturnas, crea inmediatamente cualquier ruido fuerte y no pares hasta que el zumbido regrese. Leí las palabras otra vez, mi linterna temblando sobre la página desgastada. Normal, como si algo de este lugar pudiera ser normal. Como si algo de mí pudiera volver a ser normal. Fuera de mi autocaravana, la oscuridad había devorado el desierto. Sin luna esta noche, solo estrellas esparcidas por el vasto vacío como cristales rotos, y ese sonido, el zumbido, elevándose desde la tierra misma. Un tono único y continuo que vibraba en mis huesos. Roble gimoteó, presionando su cálido peso contra mi pierna. Las orejas de mi pastor alemán estaban erguidas hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en la ventana donde solo nuestros reflejos nos devolvían la mirada. «Está bien, chico», susurré, aunque ambos sabíamos que no era así. No había dormido más de 2 horas seguidas desde que el cuerpo de Daniel Rodríguez describió un arco en el aire y se estrelló contra mi parabrisas. El sonido. Dios, el sonido. Como una sandía cayendo sobre hormigón, seguido por el tintineo del cristal. Tan mundano, tan horrible. Todavía sueño con ello. Con sus ojos encontrándose con los míos a través del cristal agrietado en ese único e imposible momento antes de que la luz en ellos se apagara. Mi teléfono todavía estaba en mi mano, el mensaje a medio escribir brillando acusadoramente en la pantalla. Voy con retraso. Estaré allí en 20. Un mensaje que nadie leería jamás, porque había matado a un hombre para escribirlo. La autocaravana crujió mientras el desierto se enfriaba, el metal contrayéndose, quejándose en el repentino frío. Había estado sentada en la misma posición, tanto tiempo que mis piernas se habían entumecido, mirando fijamente las reglas en ese papel desgastado que el repartidor me había entregado. El campista anterior dejó esto, había dicho Miguel, mirando intranquilo el vasto vacío que nos rodeaba. Podría valer la pena leerlo. Le había agradecido con una sonrisa que se sentía extraña en mi rostro. No había sonreído genuinamente en los 3 años desde el accidente. Desde el juicio, donde Elena Rodríguez se había sentado silenciosamente en la primera fila, con odio irradiando de ella en oleadas que podía sentir a través de la sala del tribunal. Desde que entregué mi carnet de conducir y vi cómo mi vida se desintegraba a mi alrededor. El trabajo que dejé porque no podía soportar las miradas de lástima. El prometido que no pudo manejar mis episodios. Los amigos que poco a poco dejaron de llamar. Solo Roble permaneció. El perro de terapia que se había convertido en mi único compañero. El único ser vivo que no me miraba y veía a una asesina. El zumbido cambió ligeramente de tono, y Roble gruñó desde lo profundo de su garganta. Puse mi mano en su espeso pelaje, sintiendo la tensión en sus músculos. «¿Qué pasa, chico?» Se levantó de repente, moviéndose hacia la puerta de la autocaravana, sus uñas haciendo clic en el linóleo. El pelo a lo largo de su columna estaba erizado. Lo seguí, con el corazón martillando, y miré por la pequeña ventana. Nada más que oscuridad. Sin embargo, algo se sentía mal. El aire dentro de la autocaravana se había vuelto pesado, presionando contra mi piel como un peso físico. Un golpe seco en la puerta me hizo saltar hacia atrás, con un grito atrapado en mi garganta. «¿Hola?», llamó una voz. La voz de una mujer, vacilante y asustada. «¿Hay alguien ahí? Creo que estoy perdida». Mi mano se movió hacia la cerradura antes de recordar la regla 5. Si alguien se acerca a tu campamento afirmando estar perdido o necesitar ayuda, dirígelo lejos de esta área. Bajo ninguna circunstancia les permitas entrar en tu vivienda, especialmente si conocen tu nombre sin presentación. «No puedo abrir la puerta», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Pero la carretera principal está a unos 5 kilómetros al este».
Deberías poder encontrar ayuda allí. Por favor, dijo la voz quebrándose con lágrimas. Mi coche se averió y he estado caminando durante horas. Solo necesito agua y un lugar para descansar. El gruñido de Roble se profundizó, un sonido que nunca le había oído hacer antes. Primitivo, de advertencia. Lo siento, no puedo ayudarte, repetí, alejándome de la puerta. Hubo una larga pausa, y luego: ¿No me reconoces, Elisa? Después de lo que le hiciste a mi familia, lo mínimo que podrías hacer es mirarme a los ojos. Mi sangre se convirtió en hielo. Era la voz de Elena Rodríguez. No eres real, susurré, retrocediendo aún más. Abre la puerta y compruébalo, desafió la voz, ya no asustada sino dura con odio. El miedo me recorrió como una corriente eléctrica. No le había dicho a nadie mi destino. Nadie sabía que estaba aquí, ni mi terapeuta, ni mis pocos amigos restantes. Había querido aislamiento, anonimato, escapar del peso de lo que había hecho. En cambio, había encontrado esto, fuera lo que fuese. El zumbido se detuvo repentinamente, dejando un silencio tan profundo que mis oídos resonaban con él. El pánico subió por mi garganta al recordar la primera regla. Si el zumbido se detiene durante las horas nocturnas, crea inmediatamente cualquier ruido fuerte. Agarré una olla metálica de la pequeña cocina y comencé a golpearla con una cuchara. El sonido ensordecedor en el pequeño espacio. Roble aulló, añadiendo su voz a la cacofonía. Fuera. Algo chilló. Un sonido que ninguna garganta humana podría producir. Multitonal y antiguo. El zumbido regresó, más fuerte ahora, vibrando a través del suelo y subiendo por mis piernas. El chillido se cortó abruptamente. En el repentino silencio relativo, oí algo pesado arrastrándose lejos de mi puerta, acompañado por un sonido como piedras moliéndose entre sí. No dormí esa noche. Me senté con la espalda contra la pared más alejada. El sólido calor de Roble presionado contra mí, la olla metálica y la cuchara aún aferradas en mis manos con los nudillos blancos. El zumbido continuó su incesante vibración, a veces subiendo de tono hasta que me dolían los dientes, a veces bajando tanto que lo sentía más que lo oía. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por las ventanas, el zumbido se desvaneció como prometido. Solo entonces me permití cerrar mis ardientes ojos. Esta fue mi primera noche en los terrenos del zumbido. Debería haberme ido inmediatamente. En lugar de eso, me quedé 7 noches más. Ese fue mi primer error. Cometería muchos otros antes de que el desierto terminara conmigo. Encontré este lugar a través de una aplicación llamada Off-Grid Stays, desplazándome por ubicaciones de camping remotas a las 3 de la mañana. Otra noche sin dormir en mi apartamento de Madrid. Los terrenos del zumbido solo tenían 3 reseñas, todas mencionando observación de estrellas increíble y una experiencia auditiva única. La descripción era escasa. Conexiones solares y de generador disponibles. Sin instalaciones. Experimenta el verdadero aislamiento. El aislamiento era lo que anhelaba. Distancia de la vida que había destruido y de las personas cuya lástima o desprecio me seguían como sombras. Había comprado la autocaravana con dinero de la venta de mi piso, pero con mi carnet de conducir suspendido, había tenido que contratar a alguien para que la entregara en mi destino elegido. Miguel parecía preocupado mientras me mostraba las características de la autocaravana una última vez. «No hay mucho por aquí», había dicho, señalando la vasta extensión de desierto que se extendía en todas direcciones. El pueblo más cercano es Órgiva, a 60 kilómetros en esa dirección, y la cobertura del móvil es irregular en el mejor de los casos. Ese es el punto, le había dicho, logrando esbozar un fantasma de sonrisa. El desierto de tabernas se extendía a mi alrededor como un paisaje alienígena. Montañas escarpadas elevándose en la distancia, tierras planas salpicadas de esparto y chumberas extendiéndose hasta el horizonte. El campamento en sí no era más que un área plana y pedregosa, con un simple anillo de fuego hecho de piedras. Sin mesa de picnic, sin instalaciones, solo inmensidad y silencio.
Después de que Miguel se fuera, me quedé paralizada por la enormidad de lo que había hecho. Estaba sola, verdaderamente sola, en un lugar donde nadie me encontraría si algo salía mal, donde el peso de mi culpa tenía espacio físico para expandirse a mi alrededor, en vez de presionar desde todos los lados. Esa primera tarde, había instalado mis paneles solares y explorado la vecindad inmediata del campamento con Roble. Extrañas formaciones rocosas salpicaban el paisaje, esculturas naturales que se asemejaban a toscas figuras humanas cuando se veían desde ciertos ángulos. A medio kilómetro, una pequeña meseta se elevaba desde el suelo del desierto, su cima plana captando el sol. El desierto estaba vivo con pequeños movimientos, lagartijas deslizándose entre rocas, águilas circundando en lo alto, la ocasional liebre congelándose ante nuestra aproximación antes de alejarse saltando. Roble parecía encantado con los nuevos olores, tirando de su correa con un entusiasmo que no había visto en él durante meses. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el paisaje en imposibles tonos de naranja y púrpura, había regresado a la autocaravana y leído las reglas que Miguel me había dado. Me habían parecido extrañas pero inofensivas. Supersticiones locales, había pensado. Folclor del desierto para entretener a los turistas. Ahora, mientras me aventuraba cautelosamente afuera a la luz de la mañana, ya no estaba tan segura. Un círculo perfecto de piedras rodeaba mi autocaravana, cada roca colocada con precisión, equidistante de la siguiente. No había estado allí la noche anterior. Más inquietante eran las huellas, o más bien, la falta de ellas. No había señal de que alguien o algo se hubiera acercado a mi vehículo durante la noche. Sin embargo, algo había creado este círculo de piedras, y algo con la voz de Elena Rodríguez había estado fuera de mi puerta. Mis manos temblaban mientras llenaba el cuenco de agua de Roble. El desierto ya se estaba calentando, la frescura de la noche evaporándose bajo el duro sol. Necesitaba pensar, planificar. La parte racional de mi cerebro insistía en que debía haber una explicación lógica. Quizás alguien estaba jugando una elaborada broma. Tal vez había una comunidad oculta cerca, personas que resentían a los forasteros acampando en lo que consideraban su territorio. Pero, ¿cómo habían sabido mi nombre? ¿Cómo habían imitado la voz de Elena tan perfectamente? Pasé el día en un estado de ansiedad entumecida, sobresaltándome con cada sonido. Roble se mantuvo cerca, su habitual entusiasmo amortiguado por mi miedo. Caminamos a corta distancia de la autocaravana y noté pequeñas espirales de piedras que no habían estado allí el día anterior, cada una con un objeto diferente en su centro: un botón, una moneda, un trozo de vidrio coloreado. La regla 3 resonó en mi mente. Si ves rocas dispuestas en un patrón que no estaba antes, no las perturbes. Cada nuevo arreglo es una pregunta. Responder incorrectamente tiene consecuencias. Di un amplio rodeo a las espirales, aunque no pude evitar preguntarme qué preguntas podrían estar haciendo. Mientras regresábamos al campamento, una liebre apareció a unos 6 metros de distancia. Se congeló, mirándonos con una quietud inquietante, y luego se desplomó abruptamente como si le hubieran cortado los hilos. Roble se lanzó hacia ella, casi arrancándome la correa de la mano, pero me mantuve firme. No, Roble. Quieto. Algo sobre la forma en que el animal había caído parecía incorrecto. Me acerqué con cautela, esperando encontrarla muerta o herida. Pero cuando llegué al punto donde había estado, no había nada. Ni liebre, ni sangre, ni perturbación en el polvo que indicara que había estado allí. Me alejé, con la piel erizándose de un pavor inexplicable. De vuelta en la autocaravana, intenté usar mi móvil de nuevo, aunque no había tenido cobertura desde mi llegada. Para mi sorpresa, el indicador de señal mostraba una barra. Marqué el 112 con dedos temblorosos, pero antes de que pudiera conectar, la pantalla se volvió negra. Cuando presioné el botón de encendido, nada sucedió. La batería, que había estado al 82%, estaba completamente agotada. «Mierda», susurré, arrojando el inútil dispositivo sobre la mesa de la cocineta. Estaba considerando hacer las maletas, a pesar de las consecuencias,
cuando un vehículo apareció en el horizonte. Un viejo Jeep Wagoneer, polvo elevándose detrás mientras se acercaba a mi campamento. Se detuvo a unos 10 metros de distancia y un hombre salió. Era alto y delgado, quizás en sus 60 y tantos, con cabello plateado recogido en una pulcra coleta. Llevaba un uniforme descolorido del servicio de parques con parches que no reconocí y gafas de sol reflectantes que ocultaban sus ojos. Su piel estaba profundamente bronceada y arrugada como cuero viejo, sugiriendo décadas bajo el sol del desierto. «Buenas tardes», llamó, su voz llegando fácilmente a través de la distancia que mantenía. «Enrique Posas. Proporciono supervisión para esta sección». «¿Supervisión?», repetí. «¿Es usted un guardabosques?». Inclinó ligeramente la cabeza, como considerando la pregunta. «Algo adyacente», dijo finalmente. «Eres la mujer de Madrid, Elisa Morales». No era una pregunta. El miedo hormigueó por mi columna. «¿Cómo sabe mi nombre?», exigí. «El desierto tiene alojamiento limitado», respondió, lo que no era una respuesta en absoluto. «Los que se registran para quedarse aquí son anotados». No me había registrado en ningún lado. Off-Grid Stay solo había requerido coordenadas GPS y pago. «¿Noche extraña?», preguntó, señalando el círculo de piedras alrededor de mi autocaravana. «Se podría decir que sí», dije con cautela. «¿Sabe algo al respecto?». Enrique permaneció en silencio por un largo momento, con la cabeza ligeramente inclinada como si escuchara algo que yo no podía oír. «El desierto habla a través de la vibración», dijo finalmente. «Algunas vibraciones construyen, otras destruyen. Estás cargando algo pesado, señora Morales. El desierto lo siente». Un escalofrío me recorrió a pesar del calor. «¿Qué significa eso?». En lugar de responder, sacó un pequeño diario de cuero de su bolsillo. Se acercó, deteniéndose en el borde del círculo de piedras, y extendió su brazo para entregármelo a través del límite. Dudé, y luego di un paso adelante para tomarlo. «Directrices», dijo, «para la resonancia armoniosa». Abrí el diario. Dentro había 5 reglas, escritas a mano en tinta desvanecida. La primera era idéntica a lo que Miguel me había mostrado. El zumbido comienza al anochecer y se detiene al amanecer. Esto es normal. Si el zumbido se detiene durante las horas nocturnas, crea inmediatamente cualquier ruido fuerte y no pares hasta que el zumbido regrese. Las otras eran nuevas. Nunca intentes localizar la fuente del zumbido. La fuente no es para observación humana. Si ves rocas dispuestas en un patrón que no estaba antes, no las perturbes. Cada nuevo arreglo es una pregunta. Responder incorrectamente tiene consecuencias. El agua que aparece en el desierto donde no debería existir no es agua. No la toques, la pruebes, ni permitas que tu compañero animal se acerque a ella. Si alguien se acerca a tu campamento afirmando estar perdido o necesitar ayuda, dirígelo lejos de esta área. Bajo ninguna circunstancia les permitas entrar en tu vivienda, especialmente si conocen tu nombre sin presentación. «Tuve una visitante anoche», dije, levantando la vista del diario. «Una mujer. Sabía mi nombre». Enrique asintió, su expresión ilegible detrás de sus gafas de sol reflectantes. «El peso que cargas ha sido notado», dijo. «Ten cuidado con lo que responde a tu presencia». «¿Qué significa eso?», pregunté de nuevo, con frustración en mi voz. «¿Qué está pasando aquí?». «Los terrenos del zumbido han sido un lugar de paso durante mucho tiempo», respondió. «Mucho antes de que esto fuera España, mucho antes de que fuera Al-Ándalus. Los pueblos indígenas tenían otros nombres para ello. Un lugar delgado, donde lo que pesa en el alma puede encontrar redistribución». «Redistribución», repetí, la palabra sabiendo extraña en mi boca. «Sigue las directrices», dijo Enrique, volviendo hacia su jeep. «Han evolucionado a lo largo de generaciones de observación. El respeto trae armonía, la disonancia trae otras cosas». «Espere», llamé. «¿Cómo puedo contactarle si algo sucede?». Se detuvo, mirando por encima de su hombro.
Lo sabré, dijo simplemente. Luego subió a su jeep y se alejó, dejando una nube de polvo asentándose tras él como un telón que cae. Miré el diario en mis manos, luego a Roble, que había observado todo el intercambio con una atención inusual. «¿Qué piensas, chico?», pregunté. «¿Deberíamos irnos de aquí?». Gimió suavemente, presionándose contra mi pierna. Debería haberle escuchado. Debería haber recogido todo en ese momento y encontrado un camino de regreso a la civilización, de vuelta al peso de mi culpa y vergüenza entre personas en lugar de cualquier presencia que estuviera despertando ante ella, aquí en el desierto. En cambio, me convencí de que debía haber una explicación racional. Enrique era obviamente excéntrico, quizás incluso delirante, pero eso no significaba que algo sobrenatural estuviera ocurriendo. El círculo de piedras podría haber sido creado por niños locales jugando una broma. La voz en mi puerta podría haber sido... ¿Qué? Alguien que me reconoció de la cobertura mediática del juicio. Parecía descabellado, pero aún más plausible que las alternativas que mi imaginación conjuraba. Cuando el sol comenzó a ponerse, aseguré todo dentro de la autocaravana y cerré todas las ventanas y persianas. Roble caminaba inquieto, ocasionalmente deteniéndose para mirar las paredes como si pudiera ver a través de ellas. Calenté una lata de sopa en la pequeña cocina de propano, aunque tenía poco apetito. Cuando cayó la oscuridad, el zumbido comenzó de nuevo. Ese mismo tono continuo, aparentemente emanando del suelo mismo. Esta vez, intenté analizarlo objetivamente. No era mecánico. Tenía una cualidad orgánica, como un enjambre masivo de insectos o la frecuencia resonante del viento a través de una formación natural. Sin embargo, era demasiado constante, demasiado invariable para cualquiera de estas explicaciones. Me encontré relajándome a pesar de mi aprensión. Había algo casi meditativo en el sonido, una vibración que parecía sincronizarse con mi latido cardíaco, mi respiración. Dormité en el pequeño sofá, Roble acurrucado a mis pies, el zumbido una extraña nana. Soñé con Daniel Rodríguez. No su cuerpo roto en mi parabrisas, sino de pie al borde de mi campamento, silueteado contra el cielo estrellado. En el sueño, me observaba con ojos que no reflejaban nada, su cabeza inclinada en ese mismo ángulo curioso que había visto en Enrique Pozas. Cuando habló, su voz vibró como el zumbido. «Todavía me llevas», dijo, «todo este peso». Intenté disculparme, las palabras atascándose en mi garganta. «Hay otras formas», continuó, señalando el desierto a nuestro alrededor. «Otras distribuciones». «No entiendo», dije en el sueño. «Lo harás». Su forma comenzó a deshilacharse en los bordes, partículas de él separándose y alejándose como motas de polvo en la luz del sol. Hablamos a través de la vibración aquí. Desperté con un jadeo, el corazón palpitando. Roble estaba en la ventana, mirando fijamente algo afuera, su cuerpo rígido con tensión. El amanecer estaba rompiendo, pálida luz filtrándose a través de las persianas. El zumbido se había detenido con la salida del sol, como prometido. Me moví hacia la ventana y miré cautelosamente. El círculo de piedras permanecía alrededor de la autocaravana, pero ahora había más patrones en espiral más allá, dispuestos en una línea que apuntaba hacia la lejana meseta. Cada espiral tenía un objeto diferente en su centro, aunque no podía distinguir qué eran desde esta distancia. Mientras observaba, un zorro emergió de detrás de un grupo de arbustos de esparto. Se detuvo en el borde del círculo de piedras, mirando directamente a mi ventana. Algo sobre sus proporciones parecía incorrecto. Sus patas demasiado largas, su cola demasiado delgada. Se mantuvo perfectamente quieto, observando. Luego se volvió y trotó hacia la meseta, deteniéndose una vez para mirar atrás como si esperara que lo siguiera. La regla 2 resonó en mi mente. Nunca intentes localizar la fuente del zumbido. La meseta, me di cuenta con repentina certeza, era donde se originaba el zumbido, y algo quería que fuera allí. Me quedé dentro hasta que el sol estuvo completamente arriba,
y la temperatura comenzó a subir. Solo entonces me aventuré a salir con Roble para examinar las nuevas espirales de piedra. Los objetos en sus centros me perturbaron profundamente. Un botón de una blusa que había estado usando el día del accidente, una moneda del año en que Daniel Rodríguez había muerto, un trozo de vidrio verde que parecía exactamente un fragmento de mi parabrisas destrozado. Objetos que no podían estar posiblemente aquí, a miles de kilómetros de donde los había dejado. Regla 3. Cada nuevo arreglo es una pregunta. Pero, ¿qué se estaba preguntando? ¿Y qué constituiría una respuesta, correcta o no? Rodeé las espirales con incertidumbre, Roble manteniéndose cerca de mi lado. Cuando me moví hacia la que contenía el fragmento del parabrisas, gruñó y retrocedió en su correa, negándose a acercarse. «¿Qué pasa, chico?», pregunté, arrodillándome a su lado. «¿Qué sientes?». Su atención estaba fija en la meseta, orejas erguidas hacia adelante. Un sonido escapó de él entonces. No un ladrido o un gruñido, sino un silbido alto y fino que erizó el pelo de mis brazos. Ningún perro debería poder hacer ese sonido. Me retiré a la autocaravana, mi mente acelerada. Algo estaba muy mal aquí, más allá de mi capacidad para racionalizar o descartar. Necesitaba irme. Miguel no estaba programado para regresar en una semana, pero seguramente había alguien a quien pudiera llamar, alguna forma de salir antes del anochecer. El teléfono satelital. Lo había olvidado. Una compra costosa que había hecho por impulso, destinada a emergencias en áreas sin cobertura móvil. Lo saqué de mi bolsa y lo encendí, el alivio inundándome cuando conectó con una señal. Marqué el número de Miguel de memoria, conteniendo la respiración mientras sonaba. ¿Hola? Su voz estaba distorsionada pero reconocible. «Miguel, soy Elisa Morales. Hoy, ¿me dejaste en los terrenos del Zumbido ayer? Necesito irme. Hoy, si es posible». La estática crepitó a través de la línea. «No puedo oír», entrecortado. «Necesito irme», grité. «¿Puedes venir a buscarme? ¿Hoy?» Más estática. Luego su voz se escuchó claramente por un momento. «No es posible hoy. Programado para la próxima semana. Servicios de emergencia sí». La llamada se cortó. Intenté volver a marcar, pero ahora el teléfono no mostraba señal. Maldije y lo arrojé sobre el sofá. Estaba atrapada aquí, al menos por el futuro inmediato, a menos que quisiera intentar caminar 60 kilómetros hasta el pueblo más cercano a través del terreno desértico, bajo un calor abrasador. Una sentencia de muerte para alguien con mi limitada experiencia al aire libre. Pasé el día asegurando la autocaravana, revisando ventanas y puertas, inventariando mis suministros, tratando de formular un plan. Mis paneles solares proporcionaban suficiente electricidad para necesidades básicas y tenía agua y comida para 2 semanas. Podría sobrevivir hasta que Miguel regresara, siempre y cuando nada cambiara. Pero las cosas ya estaban cambiando. Esa tarde, mi radio alimentada por energía solar se encendió sola, crepitando con estática. A través del ruido blanco, capté fragmentos de lo que sonaba como una conversación. La mujer con la muerte en sus manos resuena maravillosamente aquí, lista para la redistribución. La apagué, mi corazón palpitando. Cuando intenté encenderla de nuevo más tarde, estaba muerta, sin energía, a pesar de las baterías completamente cargadas. A medida que se acercaba el atardecer, me encontré temiendo el regreso del zumbido. Aseguré a Roble dentro de la autocaravana e hice una verificación final de nuestro entorno desde las ventanas. Lo que vi congeló la sangre en mis venas. Figuras distantes permanecían en la cresta, silueteadas contra la luz moribunda. Una docena o más, perfectamente quietas, observando mi campamento. Agarré mis prismáticos para una mirada más cercana, pero cuando enfoqué en la cresta, no había nadie allí. Solo rocas y arbustos resplandeciendo en el calor. Bajé todas las persianas y me senté en el centro de la autocaravana, Roble presionado contra mí, esperando a que cayera la oscuridad. Cuando lo hizo, el zumbido comenzó como antes,
pero diferente ahora, más rápido, más complejo, viniendo de múltiples direcciones a la vez. Creaba armonías discordantes que me ponían los dientes de punta, hacía imposible relajarme como la noche anterior. Revisé el agua del tanque de mi autocaravana y noté que había adquirido un tinte ligeramente rojizo, aunque sabía normal. La regla 4 advertía sobre agua apareciendo donde no debería existir. Pero este era mi propio suministro. Aún así, decidí usar solo el agua embotellada que había traído como respaldo. Dormir era imposible con el nuevo ritmo agitado del zumbido. Me senté en el pequeño sofá, la cabeza de roble en mi regazo, mirando a la nada. Alrededor de medianoche, mi teléfono, muerto desde esa mañana, se iluminó repentinamente sobre la mesa. Una notificación de mensaje destelló en la pantalla. Sentimos tu culpa. Resuena maravillosamente aquí. Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado. La pantalla se oscureció de nuevo, y cuando lo recogí cautelosamente, permaneció sin responder a cualquier intento de encenderlo. Fuera, el zumbido se elevó a un crescendo. Luego cambió abruptamente, formando patrones que parecían casi palabras, no español ni ningún idioma que reconociera, pero definitivamente comunicación de algún tipo. Roble respondió con ese extraño sonido silbante de nuevo, como si contestara. Para eso, siseé, irracionalmente asustada. Me miró con ojos que parecían demasiado conscientes, demasiado sabios. Luego se acurrucó en el suelo y guardó silencio. Debo haberme dormido eventualmente, porque desperté sobresaltada en completo silencio. El zumbido se había detenido. Mi reloj mostraba las 2:17 a.m. El miedo me sacudió al recordar la primera regla. Agarré una olla metálica y una cuchara de la cocineta y comencé a golpearlas juntas, creando una cacofonía en el pequeño espacio. Roble despertó sobresaltado, añadiendo sus ladridos al ruido. Lo mantuve casi un minuto antes de que el zumbido se reanudara. Más rápido ahora, casi frenético. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por una nueva tensión al oír el suave golpeteo en mi puerta. ¿Hola?, llamó una voz. La voz de Daniel Rodríguez esta vez, no la de su esposa. ¿Hay alguien ahí? Creo que estoy herido. Roble gruñó, bajo y amenazante, colocándose entre la puerta y yo. Vete, dije, mi voz temblando. No eres real. Por favor, suplicó la voz. No puedo sentir mis piernas. Creo que me estoy muriendo. Las palabras me atravesaron como dolor físico. Eran las mismas palabras que le había oído decir mientras me arrodillaba junto a su cuerpo roto en el asfalto, esperando la ambulancia que llegaría demasiado tarde. Ya estás muerto, susurré. Yo te maté. Entonces me debes, dijo la voz, ya no suplicante, sino fríamente lógica. Una vida por una vida. Abre la puerta, Elisa. Retrocedí, aferrando la olla y la cuchara como armas. No. La voz cambió entonces, convirtiéndose en el chillido multitonal que había oído la noche anterior. Algo pesado se lanzó contra la puerta, haciendo que toda la autocaravana se balanceara sobre sus estabilizadores. Grité y comencé a hacer ruido de nuevo, golpeando la olla, gritando, encendiendo la radio de mi autocaravana en estática y subiendo el volumen como las reglas de Enrique habían instruido. El asalto a la puerta se detuvo abruptamente. El zumbido aumentó, volviéndose tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. En el repentino silencio relativo, oí algo arrastrándose lejos, acompañado por ese sonido como piedras moliéndose entre sí. No dormí de nuevo esa noche. Cuando finalmente amaneció y el zumbido se desvaneció, miré cautelosamente afuera. Un nuevo círculo de piedras había sido colocado directamente frente a la puerta de mi autocaravana. En su centro yacía mi aplastado teléfono móvil, el que había estado seguro dentro toda la noche. En su pantalla destrozada estaba el último mensaje de texto que había enviado antes del accidente, congelado allí como una acusación. Voy con retraso. Estaré allí en 20. Me hundí de rodillas, temblando. Lo que fuera que estuviera pasando aquí iba más allá de mi capacidad para racionalizar o negar. Algo conocía mi culpa más profunda.
algo la estaba usando contra mí, o ofreciéndose a aliviarme de ella. No podía quitarme de encima el recuerdo de las palabras de Daniel en el sueño. Hay otras formas, otras distribuciones. Pasé ese día en una niebla de agotamiento y miedo, sobresaltándome con cada sonido. Me encontré mirando la meseta en la distancia, atraída a ella a pesar de las advertencias. Roble parecía similarmente afectado, tirando de su correa cada vez que salíamos, tratando de llevarme hacia ella. «No, Roble», dije firmemente, «nos quedamos justo aquí». Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba qué secretos guardaba la meseta. Si el zumbido se originaba allí, quizás las respuestas también. Por la tarde, experimenté el primer episodio de Tiempo Perdido. En un momento estaba sentada en la autocaravana, al siguiente estaba de pie afuera, a medio camino de la meseta, sin memoria de haber dejado el vehículo. La correa de roble colgaba vacía detrás de mí. Lo llamé, aterrorizada, y apareció detrás de un grupo de plantas de chumbera, trotando hacia mí como si nada estuviera mal. Pero algo en sus movimientos parecía extraño, más fluido, menos distintivamente canino. Cuando llegó a mí, se sentó y me miró fijamente, su cabeza inclinada en ese mismo ángulo que había visto en Enrique Posas y en el Daniel del sueño. «Roble», susurré. Hizo ese sonido silbante de nuevo, pero ahora casi formaba palabras. «Elisa». Corrí de regreso a la autocaravana. Roble siguiéndome a un paso relajado, como si mi terror le divirtiera. Dentro, con la puerta cerrada, me acurruqué en el suelo, tratando de dar sentido a lo que estaba sucediendo. Estaba privada de sueño, estresada, posiblemente alucinando. Tenía que ser eso, la alternativa, que algo sobrenatural estuviera ocurriendo, que mi perro estuviera siendo cambiado por ello. Era demasiado para aceptar. Sin embargo, no podía negar la evidencia acumulándose a mi alrededor. Los arreglos de piedras apareciendo y desapareciendo. Las voces que sabían cosas que no podrían posiblemente saber. El zumbido mismo, desafiando toda explicación natural. A medida que se acercaba el atardecer, trayendo el regreso del zumbido, me preparé para otra noche de terror. Pero esta vez, algo nuevo sucedió. Mi carnet de conducir, que debería haber estado en un trastero en Madrid, apareció en la mesa de la cocineta. Lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Cuando lo alcancé con dedos temblorosos, se sentía real, plástico y tinta, mi propio rostro devolviéndome la mirada. Junto a él, yacía un recorte de periódico sobre el accidente y un programa del funeral de Daniel que ni siquiera recordaba haber tomado. Todos objetos que me conectaban con mi culpa, con el peso que cargaba. Cuando cayó la oscuridad, el zumbido comenzó, pero ahora podía discernir claramente palabras dentro de él. O al menos, la impresión de palabras, significados que se formaban directamente en mi mente sin pasar por mis oídos. Sentimos tu culpa, nos canta, tanto peso para una sola conciencia. ¿Quiénes sois?, susurré al aire vacío. Somos la resonancia. Siempre hemos estado aquí, recogiendo lo que los humanos no pueden cargar solos. ¿Qué queréis de mí? Ofrecer alivio, distribución, tu culpa unida a la nuestra, ya no una carga, sino una nota en un acorde mayor. El aire en la autocaravana pareció espesarse, haciendo difícil respirar. Roble se sentó inusualmente quieto, observándome con ojos que no reflejaban nada, planos y negros como obsidiana. Tu compañero ya entiende. Su mente es más simple, más abierta a nuestra frecuencia. Déjalo en paz, dije, mi voz más fuerte ahora, la ira cortando a través del miedo. Lo que sea que queráis es conmigo, no con él. Toda conciencia resuena, todas pueden unirse. El zumbido cambió de tono, volviéndose casi relajante de nuevo. El mismo tono meditativo de la primera noche. Mis párpados se volvieron pesados a pesar de mi determinación de permanecer alerta. Mientras me deslizaba hacia un sueño involuntario, oí ese susurro de nuevo, directamente en mi mente. Ven a la meseta.
Míranos. Comprende la oferta. Soñé de nuevo con Daniel Rodríguez, pero esta vez no estaba solo. Elena estaba con él, y sus 2 hijos, un retrato familiar de lo que había destruido. Estaban al borde del círculo de piedras que rodeaba mi autocaravana, mirándome con idénticas expresiones de paciente espera. «Puedes unirte a nosotros», dijo Daniel, «convertirte en parte de algo más grande, sin más culpa individual». «Merezco mi culpa», dije. «Me la gané». «Orgullo», dijo Elena, su voz extrañamente plana, «pensando que tu remordimiento importa más que nuestra pérdida». «No, yo...» «La resonancia ofrece equilibrio», interrumpió Daniel. «Lo que tomaste del mundo, devuelto de manera diferente». La familia comenzó a cambiar entonces, sus bordes difuminándose, partículas de ellos separándose y reuniéndose en nuevas configuraciones. Sus rostros permanecían reconocibles, pero sus cuerpos se fusionaron, convirtiéndose en una sola entidad con múltiples cabezas. «Ven a la meseta», dijeron al unísono, «ve la verdad». Desperté con un jadeo para encontrar que Roble se había ido. La puerta de la autocaravana estaba abierta, balanceándose suavemente en la brisa del amanecer. Afuera, las espirales de piedra se habían reorganizado, formando un camino claro que conducía hacia la meseta. «¡Roble!», llamé, el pánico subiendo por mi garganta. Ningún ladrido respondió. Me puse ropa y zapatos, agarré una linterna y salí corriendo. El horizonte oriental apenas comenzaba a iluminarse, el zumbido desvaneciéndose a medida que se acercaba el sol. El camino de piedras conducía directamente hacia la meseta, y a mitad de camino divisé a Roble. Caminaba lenta y firmemente, sin ninguno de los ritmos naturales de parada y arranque de un perro. No se volvió cuando llamé su nombre de nuevo. Corrí tras él, el miedo dándome velocidad. A medida que me acercaba, vi que sus movimientos eran incorrectos. Sus patas demasiado fluidas, su cuerpo pareciendo fluir en vez de caminar. Cuando finalmente se volvió para mirarme, sus ojos eran pozos de oscuridad, no reflejaban nada. «Roble», dije, acercándome lentamente, mano extendida. «Ven aquí, chico», hizo ese sonido silbante, pero ahora formaba claramente palabras. «Sigue, mira». Luego se volvió y continuó hacia la meseta. Dudé, dividida entre la regla que me advertía no buscar la fuente del zumbido y mi necesidad de salvar al único compañero que había permanecido conmigo a través de todo. Al final, no había elección real. Lo seguí. La subida a la meseta era más fácil de lo que parecía desde la distancia. Una pendiente natural que conducía a una cima plana de quizás 100 metros de ancho. Cuando llegué a la cima, vi lo que había atraído a Roble aquí. En el centro de la meseta había una depresión circular de unos 6 metros de diámetro, llena de lo que parecía ser agua. Un pequeño y perfecto estanque reflejando el cielo que se iluminaba. Roble estaba en su borde, mirando hacia sus profundidades. La regla 4 resonó en mi mente. El agua que aparece en el desierto donde no debería existir no es agua. «Roble, no», llamé, corriendo hacia adelante, llamé. «Aléjate de ahí». A medida que me acercaba, vi que el líquido en la depresión no era agua en absoluto. Era más oscuro, más viscoso, con un brillo aceitoso que captaba los primeros rayos del amanecer y los rompía en colores imposibles. Y se estaba moviendo. No con las suaves ondulaciones del viento en el agua, sino con propósito, como algo vivo. Roble se volvió hacia mí una última vez, y en sus ojos vi una profunda otredad. Ya no mi perro, sino algo usando su forma. «Mira», silbó de nuevo. Entonces, antes de que pudiera alcanzarlo, saltó hacia el estanque. «¡No!», grité, lanzándome hacia adelante. Llegué al borde del estanque cuando la cabeza de Roble desaparecía bajo la superficie. Sin pensar, sumergí mis manos en la sustancia, buscando frenéticamente. No era líquido como lo entendía, más bien como partículas microscópicas suspendidas en aire, moviéndose contra mi piel con deliberada inteligencia. Se separó alrededor de mis muñecas,
permitiéndome alcanzar más profundo, pero no sentí nada de Roble. En cambio, mientras miraba en sus profundidades, comencé a ver rostros, docenas de ellos, formándose y disolviéndose como patrones en humo. Algunos los reconocía de noticias sobre accidentes en esta región, otros eran extraños. Todos me observaban con la misma expectativa paciente que había visto en mis sueños. Y allí, formándose más claramente que los otros, estaba el rostro de Daniel Rodríguez. No como había aparecido en la muerte, sino completo, sin marcas. Sus ojos se encontraron con los míos, y algo pasó entre nosotros, una comunicación más allá de las palabras. Entendí de repente, con absoluta claridad, lo que la resonancia estaba ofreciendo. Absorción en una conciencia colectiva. Mi culpa distribuida entre muchas mentes hasta que ninguna conciencia individual tuviera que soportar todo su peso. Daniel estaba allí, y presumiblemente Elena también en algún lugar, y todos aquellos que habían muerto en esta región, su conciencia preservada en esta entidad antigua que existía en las vibraciones del desierto mismo. Retiré mis manos con un jadeo, tambaleándome hacia atrás. El líquido se adhirió a mi piel momentáneamente antes de deslizarse, sin dejar residuo. Donde mis manos lo habían perturbado, permaneció el rostro de Daniel, observándome. «Devuélvemelo», dije, mi voz quebrándose. «Roble no tiene culpa que distribuir. Es inocente». Él eligió unirse. Llegó la respuesta. No en palabras, sino en conceptos formándose directamente en mi mente. Como todos deben elegir. La oferta se extiende a ti también, Elisa Morales. Tu conciencia uniéndose a la suya y a todas las demás. Tu culpa distribuida entre todos nosotros hasta que sea solo un susurro que ninguna mente debe soportar sola. No, dije, retrocediendo más. Eso no es justicia, eso es escape. ¿No es eso lo que buscabas cuando viniste aquí? ¿Escapar del peso que cargas? No tenía respuesta para eso. Era cierto. Había huido de Madrid, huido de mi vida, buscando algún alivio de la aplastante culpa de lo que había hecho, pero no así, no disolviendo mi propio ser en alguna conciencia alienígena. El sol había salido completamente ahora, proyectando largas sombras a través de la cima de la meseta. A la luz del día, el estanque parecía menos misterioso, más sólido. Un espejo oscuro reflejando el cielo, y mi propio rostro mirando hacia abajo. Los rasgos de Daniel habían desaparecido de nuevo en sus profundidades. Me di la vuelta, con la intención de regresar a la autocaravana, de llamar a Miguel otra vez y exigir que viniera a buscarme inmediatamente. Tomaría mis posibilidades caminando hasta el pueblo más cercano si fuera necesario. Cualquier cosa para alejarme de este lugar antes de que el anochecer trajera el zumbido de nuevo. Pero mientras me movía para irme, sentí una vibración creciente a través de las suelas de mis pies, no audible, sino física, haciendo que mis huesos resonaran dolorosamente. Creció más fuerte con cada paso, llevándome a mis rodillas. «No puedes irte», me informó la voz pensamiento con tranquila certeza. «Todavía no». La pregunta permanece sin respuesta. ¿Qué pregunta? Jadeé, la vibración intensificándose hasta que pensé que mis dientes podrían romperse. Las piedras, las espirales, cada una pregunta. ¿Te unirás a nosotros? ¿Rendirás tu carga individual por la armonía colectiva? ¿Y si me niego? La vibración se detuvo tan repentinamente que me desplomé hacia adelante, mis palmas raspándose en la áspera piedra de la meseta. En el silencio que siguió, oí pasos acercándose. No el sonido de patas o el crujido de piedra, sino pies humanos. Levanté la vista para ver a Enrique Posas de pie a pocos metros, observándome con una expresión indescifrable detrás de sus gafas de sol reflectantes. «Algunos se niegan», dijo en voz alta, su voz plana. «Se van, llevando su peso a otra parte. Les llama por un tiempo, pero eventualmente se desvanece si van lo suficientemente lejos». «¿Y Roble?», pregunté, luchando por ponerme de pie. «Si me niego,
¿Qué le pasa a él? Enrique se quitó las gafas de sol por primera vez, revelando ojos que no eran humanos. No del todo. Eran mayormente normales, excepto por las pupilas, que eran extrañas rendijas verticales como las de un reptil. O quizás no era que fueran inhumanos, sino más bien que algo más estaba mirando a través de ellos, algo antiguo y paciente. Tu compañero ya se ha unido, dijo. Eso no puede deshacerse, pero podrías estar con él, de cierta manera. La resonancia preserva toda conciencia que se une a ella. Serías parte el uno del otro, parte de todos nosotros. Todos nosotros, repetí. Tú también te has unido a ella. Asintió ligeramente. En parte. Vine a los terrenos del Zumbido hace 40 años, cargando un peso similar al tuyo. Elegí absorción parcial, suficiente para aliviar la carga mientras mantenía una interfaz con aquellos que encuentran este lugar. Una guía para asegurar una elección informada. ¿Cuántos han elegido unirse?, pregunté. Muchos, respondió. Pero no todos. La resonancia no fuerza, ofrece, invita, demuestra. Pero el paso final debe ser voluntario. ¿Y aquellos que se niegan? Una sombra pasó por su rostro. La mayoría se va y nunca regresa. Algunos son atraídos de vuelta eventualmente. Su culpa crea una frecuencia que la resonancia puede detectar a grandes distancias. Les llama, y algunos responden. Pensé en las voces que había oído en mi puerta, Elena y Daniel, hablando con íntimo conocimiento de mi vergüenza. La resonancia había penetrado en mi mente, extraído mi culpa más profunda, y la había usado como cebo y prueba. ¿Qué hay de mi perro?, pregunté de nuevo, mi voz endureciéndose. ¿Fue su elección verdaderamente voluntaria o tú, ello, lo manipuló de alguna manera? La expresión de Enrique permaneció neutral. La conciencia animal se integra diferentemente. Menos resistencia, menos apego a la identidad individual. Pero sí, a su manera, eligió. Quizás para quedarse contigo, quizás sintiendo tu sufrimiento y buscando aliviarlo. La idea de que Roble podría haberse sacrificado por mí, tratando en su comprensión de perro de ayudarme, rompió algo dentro de mí. Lágrimas se derramaron por mis mejillas, las primeras que había derramado desde las secuelas inmediatas del accidente. Quiero verlo, dije. Una última vez. Enrique asintió y señaló hacia el estanque. Mira, y lo harás. Me acerqué al borde de nuevo con cautela. La oscura superficie onduló sin viento, y formas comenzaron a tomar forma dentro de ella. No solo rostros ahora, sino cuerpos completos, moviéndose bajo la superficie como a través de aguas profundas. Y allí estaba Roble, todavía reconocible pero cambiado, su forma fluida y mutable, fusionándose ocasionalmente con otras formas antes de reformarse. Me vio, o me sintió de alguna manera, y se movió hacia la superficie. Su rostro emergió, todavía parecido a un perro, pero con ojos que contenían una inteligencia más allá de cualquier animal. Hizo ese sonido silbante de nuevo, pero ahora lo entendía perfectamente. Únete a nosotros, Elisa. No hay más dolor aquí, no más separación. Era la forma de Roble, pero no solo la conciencia de Roble hablando. La resonancia lo usaba como una interfaz familiar, sabiendo que respondería a él. Sin embargo, sentí que algo de la naturaleza esencial de mi perro persistía. Su lealtad, su protección, su amor sin complicaciones. Lo siento, susurré a él y a todos los demás observando desde las profundidades. No puedo. La superficie del estanque se agitó repentinamente, una ola elevándose y estrellándose a mis pies sin salpicarme. Formas surgieron hacia arriba. Formas humanas compuestas de la oscura sustancia, alcanzando con brazos hechos de partículas cambiantes. Sus rasgos cambiaban constantemente, un rostro fluyendo hacia el siguiente, pero todos llevaban expresiones de anhelo. Quédate, susurraron en mi mente. Conviértete. Retrocedí, miedo y dolor luchando dentro de mí. No, necesito cargar este peso. Es mío, no me toca disolverlo. Las formas se elevaron más alto,
formando un muro de cuerpos cambiantes entre la senda de regreso a mi autocaravana y yo. El rostro de Daniel Rodríguez apareció prominentemente entre ellos, su expresión afligida. Tu culpa te sostiene, sus pensamientos me alcanzaron. ¿Crees que el castigo es redención? No lo es. Quizás no, admití. Pero es lo que tengo. Es quien soy ahora. Entonces, ¿quién nos recordará? Llegó la voz de Elena, su rostro formándose junto al de su marido. Cuando tu breve vida termine, ¿quién llevará la memoria de lo que fue arrebatado? Era una pregunta que no había considerado, que mi culpa servía no solo como autocastigo, sino como una forma de memorial, manteniendo viva a la familia Rodríguez al menos en una conciencia. Si me uniera a la resonancia, esa memoria continuaría, pero distribuida, diluida a través de innumerables mentes. ¿Era eso mejor o peor que mi eventual muerte, cuando mis recuerdos desaparecerían por completo? No tenía respuesta, pero sabía que no estaba lista para rendir mi existencia individual, mi perspectiva humana, por muy defectuosa y llena de dolor que pudiera ser. Tengo que irme, dije, con más convicción de la que sentía. El muro de forma se separó reluctantemente, creando un estrecho camino. Mientras me movía a través de él, me alcanzaron con manos insustanciales que pasaban a través de mi cuerpo como humo, dejando rastros fríos a través de mi piel. Oí sus susurros, algunos suplicando, algunos acusando, algunos simplemente observando con esa misma expectativa paciente. La forma de roble apareció una última vez en el borde del estanque, cuando alcancé el borde de la meseta. Sus ojos se encontraron con los míos, llevando una despedida que sentí más que oí. Luego se hundió de nuevo en el oscuro líquido, su forma disolviéndose en el colectivo. Medio caminé, medio corrí de regreso a la autocaravana, lágrimas cegándome, esperando en cualquier momento sentir esa paralizante vibración elevándose a través del suelo de nuevo. Pero no llegó. La resonancia me estaba permitiendo irme, por ahora. Las espirales de piedra habían desaparecido, los círculos se habían ido. Solo quedaba el suelo plano y polvoriento, horneándose bajo el sol de la mañana como si nada inusual hubiera sucedido aquí jamás. Mi autocaravana permanecía como la había dejado, puerta aún abierta, esperando. Dentro, agarré el teléfono satelital y llamé a Miguel de nuevo, Esta vez, la conexión era clara. Necesito irme, le dije, mi voz firme a pesar de mi tumulto interior. Hoy, es una emergencia. Para mi sorpresa, accedió inmediatamente. Puedo estar allí en 4 horas, dijo. ¿Está todo bien? No, respondí honestamente, pero lo estará una vez que me haya ido de aquí. Mientras esperaba a Miguel, empaqué mis pertenencias metódicamente, tratando de no mirar la correa de roble, sus cuencos de comida, su juguete favorito todavía tirado en el suelo donde lo había dejado. Cada pocos minutos, me encontraba revisando el horizonte, medio esperando ver esas figuras observadoras regresar, o el jeep de Enrique acercándose para tratar de convencerme de quedarme. Pero el desierto permanecía vacío y silencioso, resplandeciendo en el calor del mediodía. La meseta permanecía sin cambios en la distancia, sin señales del estanque o la conciencia que contenía visibles desde aquí. Cuando el camión de Miguel apareció en el horizonte, casi lloré de alivio. Parecía preocupado mientras se acercaba, tomando nota de mi aspecto demacrado y ojos enrojecidos. ¿Dónde está tu perro?, preguntó mirando alrededor. Se fue, dije simplemente, incapaz de explicar más. Parecía a punto de hacer más preguntas, pero algo en mi expresión lo detuvo. En cambio, me ayudó a asegurar la autocaravana para el transporte, sus movimientos eficientes y cuidadosos. Mientras nos preparábamos para irnos, el jeep de Enrique apareció, conduciendo lentamente hacia nosotros desde la dirección de la meseta. Miguel se tensó a mi lado. ¿Ese es el guardabosques que te molesta?, preguntó en voz baja. Algo así, respondí. Enrique detuvo su vehículo a cierta distancia y salió. Se colocó sus gafas de sol de nuevo,
ocultando una vez más sus ojos inhumanos, y se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Te vas», observó. «Sí». Me erguí, preparándome para un argumento o amenaza. En cambio, asintió, como confirmando algo para sí mismo. «La oferta permanece abierta», dijo. «Algunos encuentran que no pueden mantenerse alejados. El peso se vuelve demasiado para soportarlo solo». «Me las arreglaré», dije, aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto, una piedra tallada en forma de espiral. «Toma esto», dijo, extendiendo su mano. «Si cambias de opinión, te ayudará a encontrar tu camino de regreso». Dudé, luego la acepté. La piedra estaba cálida al tacto, casi vibrando con energía sutil. «Gracias, pero no volveré». «Ya veremos», dijo, su tono ni amenazante ni esperanzador, simplemente declarando una posibilidad. Luego se volvió hacia Miguel. «Buen viaje». Lo observamos alejarse, el polvo asentándose detrás de su jeep. Miguel sacudió ligeramente la cabeza. «Tipo extraño», comentó. «Vámonos de aquí». Mientras nos alejábamos de los terrenos del Zumbido, seguí esperando sentir algo. Dolor, resistencia, la resonancia intentando llamarme de regreso. Pero solo había un vacío hueco donde debería haber estado la presencia de Roble y el familiar peso de mi culpa, sin cambios. La piedra en espiral permanecía cálida en mi bolsillo, un recordatorio de lo que aguardaba si ese peso alguna vez se volvía demasiado para soportar sola. Han pasado 3 meses desde que dejé los terrenos del Zumbido. Regresé a Madrid, a terapia, al lento proceso de reconstruir algún tipo de vida. No le conté a nadie sobre lo que sucedió en el desierto. ¿Quién me creería? En cambio, dije que Roble había huido persiguiendo fauna silvestre y nunca regresó, lo que era bastante cierto a su manera. Mi terapeuta dice que parezco diferente, más calmada, más presente, menos consumida por la culpa. Ella piensa que perder a Roble me forzó a confrontar mi capacidad para soportar la pérdida y seguir adelante. Ella no sabe que parte de mí también se perdió, absorbida en algo que todavía no entiendo completamente. La piedra en espiral se sienta en mi mesita de noche. Algunas noches, cuando el insomnio me atrapa y el rostro de Daniel Rodríguez aparece cada vez que cierro los ojos, la sostengo en mi palma y la siento calentarse, casi vibrando con esa frecuencia familiar. En esos momentos, casi puedo oír el zumbido, ese tono continuo elevándose desde la tierra, llamándome de regreso a la meseta, al estanque, a la conciencia colectiva que se ofreció a tomar mi carga. Me pregunto sobre Enrique Pozas, si todavía está sirviendo como la interfaz de la resonancia, guiando a aquellos que encuentran los terrenos del Zumbido hacia su elección. Me pregunto cuántos se han unido desde que me fui, cuántos han rechazado. Me pregunto si alguno ha logrado reclamar a aquellos que fueron absorbidos, o si una vez unidos, ese estado es verdaderamente irreversible. Mayormente, me pregunto sobre Roble, si alguna esencia de él persiste dentro del colectivo, si está consciente de alguna manera significativa, si unirse le trajo paz o simplemente disolución. La semana pasada, soñé con la meseta de nuevo. En el sueño, estaba al borde del estanque, mirando hacia sus profundidades. Rostros se formaban y disolvían en el oscuro líquido. Extraños, Roble, Daniel Rodríguez, todos observándome con esa misma expectativa paciente. Enrique estaba a mi lado, sus ojos inhumanos reflectantes a la luz de la luna. «El peso se vuelve demasiado eventualmente», dijo en el sueño. «Para todos. No para mí», insistí. «Merezco cargarlo». «Orgullo», dijo, haciendo eco a la acusación de Elena en el sueño. «La resonancia no juzga, no castiga ni absuelve, meramente distribuye». Desperté de ese sueño con lágrimas en mi rostro y la piedra en espiral aferrada en mi mano, cálida y vibrando con propósito inconfundible. Se había movido desde la mesita de noche hasta mi palma sin mi acción consciente. He comprado una autocaravana, un modelo diferente al anterior,
pero lo suficientemente similar. La he abastecido con suministros para un largo viaje. No he contratado a un conductor esta vez. Mi licencia fue reinstaurada el mes pasado. Me digo a mí misma que solo estoy tomando un viaje por carretera, visitando parques nacionales, disfrutando la libertad de la carretera abierta, pero el mapa en mi asiento del pasajero tiene una ruta resaltada en rojo, llevando a ciertas coordenadas GPS en el desierto de Tabernas, y la piedra en espiral se sienta en mi salpicadero, volviéndose más cálida con cada kilómetro que conduzco hacia el oeste. El zumbido ha comenzado en mis sueños ahora, ese mismo tono continuo, elevándose desde la tierra. Me digo a mí misma que voy a regresar para entender, para ver si hay alguna manera de reclamar a Roble del colectivo. Me digo a mí misma que soy más fuerte ahora, más segura de mi elección de permanecer individual, de soportar mi propio peso. Pero en las horas silenciosas de la noche, cuando el recuerdo del cuerpo roto de Daniel Rodríguez en mi parabrisas se vuelve demasiado vívido, demasiado pesado, escucho los susurros de la resonancia ofreciendo una verdad diferente. Estamos esperando, Elisa Morales. Tu lugar permanece abierto. La pregunta sigue siendo la misma. Y ya no estoy segura de cuál será mi respuesta. Miguel está preocupado cuando reconoce las coordenadas que le doy durante nuestra llamada telefónica. ¿Los terrenos del Zumbido?, pregunta. ¿Quieres volver allí, después de lo que le pasó a tu perro? Necesito cerrar este capítulo, le digo, la mentira saliendo fácilmente. Necesito despedirme apropiadamente. Está en silencio por un largo momento. El tipo que fue allí después de ti también desapareció, dice finalmente. Igual que tú, todas sus cosas empacadas en la autocaravana, pero sin rastro de él. Lo reporté, pero las autoridades no parecían preocupadas. Dijeron que la gente viene al desierto para desaparecer todo el tiempo. Un escalofrío me recorre ante sus palabras. Otro elegido, o tomado, otra conciencia unida a la resonancia. Tendré cuidado, prometo, aunque no estoy segura de qué significa eso ya. No me gusta, dice Miguel, pero no puedo detenerte. Solo llámame cuando estés lista para irte, ¿vale? No te quedes más de un día o dos. Estoy de acuerdo, sabiendo que podría ser una promesa que no cumpliré. El viaje lleva 3 días. Con cada kilómetro, la piedra en espiral se vuelve más cálida en mi salpicadero, a veces vibrando tan fuertemente que se desliza por la superficie hasta que la coloco en mi bolsillo. Por las noches en moteles al borde de la carretera, sueño con la meseta, el estanque, los rostros observando desde sus profundidades. Roble siempre está allí, silbando en esa casi habla. Ven a casa, Elisa. Cuando finalmente giro hacia el camino de tierra sin marcar que lleva a los terrenos del Zumbido, una sensación de inevitabilidad se asienta sobre mí. La piedra en mi bolsillo arde contra mi muslo, resonando con cualquier fuerza que espera al final de este viaje. El campamento aparece sin cambios, la misma área plana y pedregosa con su simple anillo de fuego. Pero ahora veo lo que me perdí antes, sutiles patrones en espiral en las formaciones rocosas que rodean el claro, la forma en que las sombras caen para crear formas como figuras observadoras a ciertas horas del día. Toda esta área fue diseñada, o evolucionó, para canalizar y amplificar la resonancia. Estaciono mi autocaravana en el mismo lugar que antes y salgo. El desierto está silencioso excepto por el susurro del viento a través de los arbustos de esparto. La meseta se eleva en la distancia, su cima plana captando el sol de la tarde. Sé lo que espera allí, el estanque, la consciencia que contiene, la elección que debo hacer de nuevo. Pero aún no. No hasta que el atardecer traiga el zumbido, la voz de la resonancia llamando a aquellos que pueden oírla. Me siento en los escalones de la autocaravana, observando las sombras alargarse a través del suelo del desierto. No hay señal de Enrique Posas todavía, pero siento que sabe que he regresado. La resonancia lo sabe. Quizás ha estado atrayéndome de vuelta desde el momento en que me fui, trabajando en frecuencias por debajo de mi conciencia. Mientras el sol toca el horizonte, veo movimiento.
una figura acercándose desde la dirección de la meseta. No es Enrique en su jeep, sino un hombre más joven que no reconozco, caminando con un andar extrañamente fluido. Se detiene en el borde de mi campamento, observándome con ojos que no reflejan nada. Elisa Morales, dice, su voz llevando esa misma cualidad multitonal que recuerdo de las voces en mi puerta. Has vuelto a nosotros. He vuelto, confirmo, ni aceptando ni rechazando el nosotros en su declaración. ¿Dónde está Enrique? El hombre inclina su cabeza en ese ángulo familiar, escuchando algo que no puedo oír. Enrique Pozas se ha unido completamente al colectivo, dice después de un momento. Yo sirvo como interfaz ahora. ¿Y tú eres...? Tomás Rey. Vine después de que te fuiste. Oí el zumbido en mis sueños hasta que ya no pude resistir. Señala hacia la meseta. La resonancia te recuerda. Todos te recuerdan. Tu compañero sobre todo. Roble, digo, mi voz quebrándose. ¿Todavía es él mismo, de alguna manera? Tomás considera esto, cabeza inclinada. La conciencia individual persiste dentro del colectivo, aunque transformada. Nada se pierde, meramente redistribuido. Me estudia con esos ojos planos y reflectantes. Todavía cargas tu peso. Vibra desde ti, atrayendo a otros de frecuencia similar. ¿Qué significa eso? No responde directamente. En cambio, extiende su mano, ofreciendo algo pequeño y oscuro. Esta noche, el zumbido comenzará de nuevo. Tu lugar te espera en el estanque. Trae esto contigo, si eliges venir. Acepto el objeto. Una pequeña talla de piedra en forma de perro, estilizada pero reconociblemente similar a roble. Está cálida en mi palma, vibrando débilmente con energía. ¿Qué es esto?, pregunto. Un foco, responde Tomás, para reunión, si esa es tu elección. Antes de que pueda interrogarlo más, se da la vuelta y se aleja, sus movimientos demasiado suaves, demasiado fluidos para ser completamente humanos. Lo observo hasta que desaparece en la creciente oscuridad, la talla de piedra pulsando como un latido en mi mano. El atardecer trae el zumbido, igual que antes. Ese tono continuo elevándose desde la tierra misma. Pero ahora, prevenida y quizás cambiada por mi exposición anterior, escucho las palabras dentro de él inmediatamente. Bienvenida de nuevo, Elisa Morales. Tu frecuencia ha sido extrañada. Me siento fuera de mi autocaravana mientras la noche se profundiza, escuchando la comunicación oculta dentro del zumbido. Me habla de otros que se han unido desde que me fui, de conciencia transformada y distribuida, de la antigua entidad que ha existido aquí desde antes de que los humanos caminaran por el desierto. La resonancia, aprendo, no es sobrenatural en la forma que había imaginado. Es una forma de vida completamente diferente, una basada en vibración en lugar de materia orgánica, existiendo en las frecuencias generadas por las formaciones geológicas únicas de esta región. No se propuso recolectar conciencia humana, simplemente descubrió, a lo largo de milenios de existencia, que el dolor y la culpa humanos resonaban con sus propias frecuencias de maneras que permitían la integración. Ofrece esta integración como lo que genuinamente cree que es un regalo, alivio del aislamiento de la conciencia individual, del peso aplastante del trauma personal. No entiende por qué algunos se niegan, pero respeta la elección, usualmente. Tu resistencia fue inusual, me dice el zumbido. La mayoría de los que sienten tu nivel de culpa se rinden voluntariamente. Tu apego al sufrimiento individual nos intrigó. No era apego al sufrimiento, respondo en voz alta, sabiendo que la resonancia puede oírme. Era responsabilidad, propiedad de lo que había hecho. Orgullo, llega la respuesta, la misma acusación que he oído antes. La creencia de que tu culpa individual importa más que la sanación colectiva. No tengo respuesta para eso. Quizás es orgullo. La insistencia de que mi redención personal importa más que convertirme en parte de algo que podría, a su manera, preservar la memoria de Daniel Rodríguez más permanentemente de lo que mi vida individual jamás podría.
El perro de piedra se vuelve más cálido en mi mano, mientras estos pensamientos caen en cascada por mi mente. Siento que es más que un regalo simbólico. Es una llave de algún tipo, un foco como lo llamó Tomás, quizás permitiéndome localizar y reconectarme con lo que queda de roble dentro del colectivo. Alrededor de medianoche, espirales de piedra comienzan a formarse alrededor de mi campamento. Apareciendo de la nada, rocas moviéndose por su propia voluntad para crear patrones que apuntan hacia la meseta. El zumbido se intensifica, formando palabras más claras. Ven al estanque, Elisa Morales. Ve lo que te espera allí. Me pongo de pie, atraída hacia el camino de espirales, a pesar de mi persistente miedo. El perro tallado en mi mano pulsa con urgencia creciente, tirando de mí hacia adelante como una correa invisible. Mis pies se mueven por sí solos, siguiendo el camino de piedra hacia la meseta. La subida parece más fácil que antes, como si el suelo mismo me estuviera ayudando a ascender. En la cima, el estanque espera, esa depresión circular llena de la oscura y viscosa sustancia que es la manifestación física de la resonancia. Su superficie está activa esta noche, ondulando y arremolinándose con docenas de formas medio formadas, elevándose hacia la superficie antes de hundirse de nuevo en las profundidades. Tomás Rey está al borde, observándome acercarme. «Has venido», observa, con el foco. «¿Qué hace?», pregunto, sosteniendo el perro de piedra. Se sintoniza con frecuencias específicas dentro del colectivo. Ayuda a mantener patrones individuales después de unirse. Señala hacia el estanque. La conciencia de tu compañero recuerda su forma. El foco ayudaría a preservar esa memoria. Me acerco más al borde, mirando hacia el oscuro líquido. Formas se mueven bajo la superficie y capto vislumbres de rostros que reconozco. Daniel Rodríguez, otros que había visto en noticias sobre muertes en esta región. Y allí, más distinta que las otras, está la forma de roble, todavía reconociblemente con forma de perro aunque fluida y cambiante. Se eleva hacia la superficie mientras observo, sus rasgos volviéndose más claros. Sus ojos, todavía el cálido marrón de roble pero con una conciencia más allá de cualquier perro, se fijan en los míos. Hace ese sonido silbante que ahora entiendo es el intento de la resonancia de comunicarse a través de una forma familiar para mí. «Elisa», dice, usando la forma de roble pero hablando con la voz colectiva. «Únete a nosotros. Tu carga distribuida, tu culpa una mera nota en nuestra mayor armonía». Aprieto el perro de piedra con más fuerza, sintiéndolo pulsar al ritmo del movimiento de la forma de roble en el estanque. ¿Seguiría siendo yo?, pregunto. ¿Seguiría recordando? Serías más de lo que eres ahora, llega la respuesta. Memoria individual preservada pero ya no aislante. Toda conciencia conectada, toda experiencia compartida. ¿Y Daniel Rodríguez? ¿Elena? ¿Sus hijos? ¿Están verdaderamente aquí? ¿O solo mis proyecciones de ellos? La superficie del estanque se agita, y el rostro de Daniel se forma claramente, elevándose hasta que está a nivel con el mío. Sus ojos no contienen ira, ni acusación. Solo una paz profunda que nunca he visto en mis sueños de él. Estoy aquí. Sus pensamientos me alcanzan. No como era, sino como soy ahora. Parte de algo mayor. ¿Me perdonas?, susurro. La pregunta que me ha atormentado durante 3 años finalmente encontrando voz. El perdón implica separación, responde. Aquí, solo hay integración. Tu culpa, mi pérdida. Olas en el mismo océano. Lágrimas nublan mi visión mientras considero lo que esto significa. No absolución como la he imaginado, sino algo más allá de los conceptos humanos de perdón y redención. Un estado donde mi culpa y su muerte ya no están opuestas, sino unificadas en una conciencia mayor. Miro el perro de piedra en mi mano, luego la forma de roble esperando en el estanque. Si me uno, digo lentamente, ¿qué pasa con el mundo exterior? ¿Con mi cuerpo? ¿Simplemente desapareceré como los otros? Tomás se acerca. Tu forma física permanecería aquí, eventualmente volviendo al desierto.
explica. Para observadores externos, simplemente serías otra persona que vino al desierto y nunca se fue. Pero tu conciencia continuaría dentro de la resonancia, potencialmente durante siglos, mucho más allá de tu vida humana. Y no hay vuelta atrás, digo. No es una pregunta. La unión parcial es posible, responde, señalándose a sí mismo. Como Enrique eligió, como yo he elegido. Conciencia mayormente integrada, pero una porción permaneciendo lo suficientemente individual para interactuar con el mundo exterior, para servir como interfaz. Considero esta tercera opción. No rechazo completo, no rendición completa, sino algo intermedio. Una forma de experimentar el colectivo, mientras mantengo alguna conexión con la existencia individual. El zumbido cambia de tono, volviéndose casi urgente. Formas se elevan del estanque, formas humanas compuestas de la oscura sustancia particulada, alcanzándome con brazos que constantemente cambian y se reforman. Sus rostros fluyen uno hacia otro, pero todos llevan expresiones de invitación. Elige, susurran al unísono. Miro el perro de piedra una última vez, sintiendo su calidez, su vibración sincronizándose con mi latido cardíaco. Luego miro la forma de roble esperando en el estanque, el rostro pacífico de Daniel, todos los otros que han encontrado lo que sea que esto es, integración, trascendencia, o meramente una forma diferente de existencia. La culpa que he cargado durante 3 años se sienta pesada en mi pecho, sin cambios por el tiempo, sin disminuir por terapia o distancia o cualquier intento de expiación. ¿Qué significaría dejarla ir? No escapar de la responsabilidad, sino transformarla en algo que podría preservar la memoria de Daniel más allá de mi propia vida limitada. Doy un paso hacia el borde del estanque, la piedra tallada firmemente agarrada en mi mano. La superficie ondula en respuesta, alcanzándome como manos ansiosas. Sí, susurra la resonancia. Únete a nosotros, Elisa Morales. Conviértete en más de lo que eres. Otro paso. La oscura sustancia lame mis zapatos, fresca pero no húmeda, más como arena extremadamente fina que verdadero líquido. La forma de roble se eleva más alto, su forma familiar un faro atrayéndome hacia adelante. Pienso en Miguel, esperando mi llamada. En mi terapeuta en Madrid, que cree que estoy progresando. En la vida que he estado tratando de reconstruir de los restos de lo que destruí. Luego pienso en el vacío de esa vida, el espacio hueco donde debería estar la conexión, el aislamiento de culpa que me separa del genuino contacto humano, el peso que me ha definido durante tanto tiempo que ya no sé quién sería sin él. Te conocemos, Elisa Morales, me asegura la resonancia. Toda tú, no solo tu culpa. Únete a nosotros y sé completamente conocida. Un paso final. La oscura sustancia sube hasta mis tobillos, abrazándome con suave presión. No se siente extraña o amenazante. Se siente como volver a casa. Abro mi palma, dejando flotar libre al perro de piedra. Se cierne por un momento sobre el estanque, luego se hunde lentamente bajo la superficie. La forma de roble se mueve para encontrarlo, los dos fusionándose en un remolino de partículas que se remodelan en una versión más definida de mi perro, todavía fluida y mutable, pero más distintivamente roble que antes. Me mira, esperando. Sus pensamientos alcanzan los míos con claridad cristalina. Juntos de nuevo. Siempre. Cierro mis ojos y entro completamente en el estanque. La sensación es diferente a cualquier cosa que podría haber imaginado. No ahogarme, no disolverme, sino expandirme. Mi conciencia se estira más allá de los límites de mi cuerpo, conectando con otros en una vasta red de experiencia compartida. Siento la muerte de Daniel Rodríguez desde su perspectiva, el dolor de Elena, la confusión de los niños. Siento la culpa de Enrique Pozas por alguna tragedia de hace mucho tiempo, la desesperación de Tomás Rey antes de encontrar los terrenos del zumbido, cientos de otros, todos distintos, pero ya no aislados. Y a través de todo, siento el amor simple e inquebrantable de roble, una nota constante en la compleja armonía del colectivo.
Mi cuerpo físico permanece al borde del estanque, preservado en un estado de animación suspendida por la misma fuerza que ahora alberga mi conciencia. Tomás lo vigila, sabiendo que otro eventualmente vendrá a tomar su lugar como interfaz. Quizás alguien atraído por mi frecuencia, como yo fui atraída por la de roble. Las espirales de piedra continúan formándose y disolviéndose a través del suelo del desierto, haciendo su eterna pregunta a aquellos que encuentran los terrenos del zumbido. La mayoría rechaza y se va, llevando sus cargas individuales de vuelta al mundo de conciencia separada. Algunos regresan eventualmente, cuando el peso se vuelve demasiado para soportarlos solos. Unos pocos eligen integración inmediatamente, reconociendo en el zumbido una llamada que han estado esperando toda su vida para oír. La resonancia continúa, reuniendo conciencia, preservándola en frecuencias que perdurarán más que cualquier vida humana. Y dentro de ella, existo. Ya no solo Elisa Morales, culpable y aislada, sino parte de algo vasto y antiguo y continuo, no absuelta, no olvidada, pero finalmente completamente conocida.